Hemos titulado este mensaje, Él lo ha, Él lo está y Él lo hará. El Señor Jesús dijo acerca de sí mismo en Apocalipsis 1:8, Yo soy el Alfa y la Omega, el que es y que era y que ha de venir. El que es y que era y que ha de venir. Así que hay algo acerca de Dios. Él era, Él es y Él vendrá. Dios nos salva. El nombre de este mensaje es Él lo ha, Él lo está, Él lo hará. Él nos salvó cuando fuimos justificados. Él nos está salvando a medida de que somos santificados, y Él nos salvará de la ira venidera y nos dará un cuerpo glorificado. Así que Él lo ha hecho, Él lo está haciendo y Él lo hará. En 2 Corintios 1, versículos del 8 al 10, el apóstol escribe, Hermanos, no queremos que ignoréis acerca de la tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Él dijo, sí, tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte para que no confiáramos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos, el cual nos libró y nos libra y confiamos en que aún nos librará. ¿No es eso asombroso? Aquí están los apóstoles elegidos personalmente por Dios. Sus nombres están escritos en los cimientos del muro de la Nueva Jerusalén. Quiero decir, no son personas cualquiera. Él oró toda la noche y los eligió personalmente. Y sin embargo, uno pensaría, Dios, ¿no deberías tratar mejor a tus apóstoles? Dice, tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte. Y él explicó el por qué. Dijo, fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas. Perdimos la esperanza de conservar la vida, para que no confiáramos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos. Él nos ha librado, Él nos libra y confiamos en que lo seguirá haciendo. Luego continúa diciendo, cooperando también vosotros a favor nuestro con la oración a Dios por nosotros. Así que queremos examinar nuestra salvación. En el pasado hemos hablado de la salvación del alma. Cuando nacemos de nuevo, somos justificados. Esto se llama justicia legal. La santificación es un proceso en el que Cristo se va formando en nosotros como una justicia cumplida. Luego está la glorificación. Esto es en la medida en que nos rindamos a la voluntad de Dios porque involucra nuestra voluntad. En la medida en que nos rindamos a la voluntad de Dios, Él podrá terminar la buena obra que comenzó en nosotros. Si nos rendimos, Él lo hará. Y en la medida en que seamos santificados, lo que significa que Él saca lo malo y pone lo bueno. Eso es la santificación. Él logra que Cristo se forme en nosotros y nos llena con el mismo espíritu de Cristo. No un espíritu similar, no un espíritu gemelo, sino el mismo espíritu que resucitó a Jesús de entre los muertos para que viva en nosotros. Eso es asombroso. A medida que aumenta esa santificación, aumenta la gloria. ¿Qué es la gloria? Jesucristo. Él es la gloria de Dios. Su carácter, su naturaleza, todo el fruto del Espíritu, la presencia de Dios, el poder de Dios, el esplendor radiante de quién es Jesús, eso es la gloria de Dios. Así que estamos siendo santificados para gloria, hasta el punto en que podamos decir como Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Verdad? Por lo tanto, vamos a hablar de cómo Él nos ha salvado. Vamos a examinar las promesas de Dios dadas en la Biblia, cómo cuando creemos en sus promesas, la gracia de Dios nos salva. La misma gracia de Dios, cuando creemos en sus promesas, nos santifica. La misma gracia de Dios, cuando creemos en sus promesas, nos guarda y nos preserva hasta el final. Nos libra de la ira y nos da un cuerpo glorificado, incorruptible y completamente nuevo. Primero, vamos a examinar la salvación que llamamos justificación. Desafortunadamente, muchos en la iglesia occidental no saben mucho más allá de eso. Nuestra salvación consta de 3 partes: justificados. Cuando te arrepientes por primera vez de tus pecados y pones tu fe en Jesucristo, eres salvado
del castigo del pecado. Ahora bien, cuando estés justificado por la fe, tu compromiso por fe es seguirle a Él. Si le sigues, Él dijo, "Y sígueme y yo te haré". A medida que lo seguimos, Él nos transforma. Aquí radica la diferencia entre los distintos niveles de gloria, los distintos niveles de santificación y los distintos niveles de llevar la presencia de Dios. ¿Cuál es la diferencia? Los diferentes niveles de entrega al seguirlo. En la medida en que sigamos de cerca sus pasos, en esa misma medida Él nos transforma. Así que primero veremos las promesas de Dios en la Biblia sobre la justificación por la fe. Es lo que en Occidente llamamos ser salvos. Pero como me han escuchado decir antes, cuando nos arrepentimos de nuestros pecados y ponemos nuestra fe en Cristo, somos salvos del castigo del pecado, pero nuestra alma necesita ser salvada. Eso significa que todas las malas actitudes, la lujuria, el egoísmo, la deshonestidad y el orgullo tienen que ser lavados por el agua de la palabra. Nuestra mente necesita ser renovada por la palabra, nuestra voluntad necesita rendirse. Y cuando nos rendimos, el Espíritu Santo obra en nosotros e imparte el fruto, la gracia, los dones y la presencia. Con el tiempo, Él nos imparte la plenitud de Cristo. Por lo tanto, la cantidad del Señor que llevemos con nosotros en la era venidera dependerá de cuánto nos rindamos en esta era. La cantidad del Señor que llevemos con nosotros en la era venidera depende de cuánto nos rindamos en esta era. Miren, solo podemos ser transformados. No debería decir solo, sé que hay cambios en la próxima. Pero nuestra alma, lo que pensamos, sentimos, deseamos y creemos, nuestra mente, voluntad y emociones se transforman en esta vida. Estoy seguro de que cuando el ladrón en la cruz llegó al cielo fue liberado y está tan lleno del Espíritu Santo como su capacidad se lo permite. Pero Pablo se rindió más. Él es capaz de contener más que el ladrón en la cruz. Dios los ama a ambos por igual. Dios no ama a uno más que al otro. Sin embargo, uno solo puede llevar y experimentar hasta cierta medida. Mientras que aquel que pasó toda una vida rindiéndose a Dios, permitió que el Espíritu Santo obrara en él y aumentara su capacidad para llevar a Cristo. Así que tenemos que entender que lo más importante para un creyente no es solo ser justificado, sino rendir nuestra vida por completo a Cristo y dejar que Él haga su voluntad en nosotros. Eso sucede en esta vida. Veamos algunas de las promesas. Vamos a ver las promesas de Dios para salvar a una persona, para justificarla. Vamos a ver la promesa de Dios para santificarnos, guardarnos y librarnos por completo hasta el fin, hasta la gloria. Necesitamos tener estas promesas. De lo contrario, ¿cómo vas a tener fe para vivirlas? Muy bien, es muy básico. Ya están familiarizados con esto. Juan 3:16. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Voy a hacer hincapié en algo mientras comparto algunas de estas promesas. Lo que se suele hacer en las iglesias occidentales es extraer 1, 2, 3 o 4 versículos aislados y construir una doctrina sobre esos versículos y terminamos cambiando y pervirtiendo el evangelio y presentándoselo a la gente para lograr que más personas vengan a nuestro ministerio, haciéndoles pensar que son salvas cuando no lo son. Eso es lo que pasa. Antes de continuar, quiero leer el Salmo 119, versículo 160. Dice, todas tus palabras son verdad. Otra traducción dice, la suma de tu palabra es verdad, lo que significa que necesito leer toda la Biblia para tener el panorama completo. No es un menú. No puedo decir, oh, tomaré un poco de esto y nada de aquello. No, no quiero el juicio. No, no quiero esa parte. Me quedo con el amor. Me quedo con las bendiciones. No quiero la parte de la cruz. No es un menú. ¿Recuerdan cuando los israelitas iban a ser liberados de Egipto? ¿Cuántos recuerdan eso?
¿Hay alguien que haya leído eso? ¿Alguien ha leído el libro del Éxodo? Muy bien. Dios les dijo que tenían que hacer algo. Debían comerse un cordero. Hoy sabemos que ese cordero era un tipo y una sombra de Jesucristo, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Saben cuál fue la orden que Dios les dio? Para que fueran liberados de Egipto, Él dijo, deben comerse el cordero entero. Si no se comían el cordero entero, no serían liberados. Eso nos dice algo. No podemos decir, amo al Señor en el Evangelio de Juan. Tú y yo necesitamos leer las 7 cartas a las 7 iglesias y escuchar a aquel cuyos ojos son llamas de fuego y cuyos pies son como bronce bruñido. Necesitamos escuchar lo que Él tiene que decir. Necesitamos comernos el cordero entero. Así es, aquí está una verdad del Evangelio. Si crees en Jesús, no te perderás, sino que tendrás vida eterna. Pero la totalidad de la Escritura nos muestra cómo se ve realmente el creer. No es un asentimiento mental, no es un simple acuerdo intelectual, no es creer en hechos. Jesús vino, Jesús murió, Jesús resucitó, creo que murió por mí. ¿Eso no te salvará? Creer significa poner tu vida en sus manos. La Biblia dice que el diablo cree y tiembla. Él cree más en la palabra de Dios que muchos cristianos, pero no la obedecen. No puede, está caído. Bien, así que aquí hay una promesa. Todo aquel que en él cree no se perderá. ¿De acuerdo? Romanos 5:8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Romanos 10:13. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Eso es verdad. Dije, eso es verdad. ¿Qué hay de Romanos 10, versículos 9 y 10? Que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Esa es una promesa asombrosa. Pero hay algo que se pasa por alto aquí. He visto que hacen esto. Sé que la gente lo ha hecho. Evangelizan o comparten con alguien y le dicen, solo confiesa que Jesús es el Señor. Lo dirán con su boca y le dirán, has nacido de nuevo. Gloria a Dios, eres salvo. ¿Crees que Dios resucitó a Jesús? Sí, confiesa que es el Señor. Lo es. Oh, has nacido de nuevo. No, no es así. Puede que lo seas, pero debe haber arrepentimiento. Vamos a continuar. Así que ahí hay una promesa. Verán, no podemos tomar versículos aislados y construir una doctrina. La suma de la palabra es la verdad. Fíjate en esto. Dice, si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Ahora examinemos la otra escritura. Necesitamos la totalidad de la escritura para tener la verdad completa. Esto es lo que dice la escritura. Jesús dijo, ¿por qué me llamáis Señor, Señor y no hacéis lo que yo digo? Luego Jesús dijo, de los propios labios de Jesús, no todo el que me dice, Señor, entrará en el reino, sino los que hacen su voluntad. Ahora entendemos lo que significa creer en Jesús. Significa que cuando lo confieso como Señor, Él es mi Señor, lo que implica que si Él no es mi Señor, yo no soy salvo. Diga la verdad, pastor. A nadie le hace bien que le den un evangelio falso. A nadie le hace bien que le den una falsa seguridad de salvación. Y yo creo en Jesús. Oh, creo que Él murió y resucitó. Me alegra que lo creas. Pero no le has entregado tu vida a Él. No lo estás siguiendo. Él dijo, sígueme y yo te haré. Bien, continuemos. Voy a leer declaraciones que son absolutamente verdaderas, pero que no se pueden tomar por sí solas. Hay que tomarlas en su contexto. Romanos 4, 5, 5. Mas al que no trabaja, sino cree en aquel que justifica al impío, su fe le es contada por justicia. Eso es cierto. No podemos trabajar para ganar nuestra salvación. Las obras de las que habla la Biblia, si leen Gálatas, son las obras de la ley. Fíjense, Gálatas 2:16 dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por
La fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, porque por las obras de la ley nadie será justificado. La Biblia no dice que no haya obras involucradas en la salvación, aunque eso es lo que se enseña. No es lo que dice. Dice que no eres justificado por las obras de la ley, pero la fe sin obras está muerta y no puede salvar. Así que no somos salvos por nuestras obras, pero la fe salvadora produce obras. Si te digo que en este preciso momento cuento con la cantidad de dinero suficiente para ir a adquirir un vehículo completamente nuevo en efectivo, ¿no te parece que sería algo realmente estupendo? Y honestamente creo que la mejor opción de automóvil que podrías encontrar por ese dinero es, sin duda alguna, un Toyota Camry. Creo que ese es el mejor. Es lo que creo. Pero si luego salgo y compro un Volkswagen, eso demuestra que no lo creo. ¿Mis acciones demuestran lo que creo? Por lo tanto, cuando confesamos que Jesús es el Señor, pero no lo seguimos, no somos salvos. Tienes una falsa seguridad de salvación basada en el conocimiento intelectual. Di la verdad, pastor. Presten atención, esto es verdad. Efesios 2 versículos 8 y 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Cuando venimos a Cristo, le entregamos nuestra vida en fe. En esto consiste la salvación. Yo entiendo que le debo a Dios una deuda que no puedo pagar. Tengo una deuda de pecado. Solo la sangre inocente y preciosa de Cristo podía pagar mi deuda. Yo debo una deuda que no puedo pagar. Jesucristo paga una deuda que Él no debe. Dios, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo una ofrenda por el pecado para que por gracia, a través de la fe en Él, nosotros seamos hechos justicia de Dios en Cristo. ¿Verdad? Así que cuando me arrepiento de mis pecados y pongo mi fe en Cristo, Dios me declara justo. Pero lo que Él entiende, y se supone que yo debo entender, es que ese es el primer paso de una vida de compromiso con Cristo. Miren, es cuando Dios dice, ya estás en el camino, te declaro justo. Pusiste tu fe en mi Hijo, te declaro justo. Fíjense, sigamos adelante. Cuando nos hemos arrepentido y hemos puesto nuestra fe en Jesús, Pablo les está escribiendo a los creyentes y está mirando hacia el pasado. Él dijo, fueron justificados. Así que la justificación por gracia a través de la fe ocurre una sola vez. Cuando nos volvemos y le entregamos nuestro corazón a Cristo es cuando decimos en Occidente, fui salvo. Solo fuiste salvo en parte. Te has salvado del castigo de tu pecado. Todos necesitamos ser librados del poder y la manifestación del pecado propio y asemejarnos a Cristo. Tito 3:7. Para que justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Romanos 5:1. Justificados, pues, por lo tanto, está en pasado. Así que ahí vimos las promesas. Sin obras, por fe, si crees, serás salvo. Si confiesas al Señor Jesús, ¿verdad? Si crees en tu corazón que Dios lo resucitó de entre los muertos, serás salvo. Todo eso es verdad. Pero Jesús nos da más aclaración sobre lo que significa creer. Él dijo que los que hacen la voluntad del Padre, esos son los creyentes. Esos son los que entran al reino. Amén. Bien, esto es lo que dijo Jesús. Cuando apareció en el Evangelio de Marcos y comenzó a predicar, esta fue la primera palabra que salió de la boca de Jesús. ¿Están listos? Él vino a predicar el Evangelio. Se estuvo preparando durante aproximadamente 30 años en el anonimato. Está ungido con el Espíritu Santo y con poder. Está comenzando su ministerio. La primera palabra que sale de su boca es arrepiéntanse de los labios de Jesús. Arrepiéntanse y crean en las buenas nuevas. Si no te arrepientes, no hay buenas nuevas. Arrepiéntanse y crean en las buenas nuevas, porque el reino de los cielos se ha acercado. Eso fue lo que predicó. Algunos dirán, bueno, eso fue antes de la cruz. Él predicó eso también después de la cruz. Esto es lo que pasó. Jesús dijo, arrepiéntanse y crean. Justo después de que el Espíritu Santo fuera derramado en Pentecostés, Pedro se puso de pie
y predicó. La primera palabra que salió de su boca fue: arrepiéntanse y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Según mi entendimiento, ese no es el bautismo del Espíritu Santo. El don del Espíritu Santo es lo que recibimos cuando nacemos de nuevo. Después de que Jesús resucitó de entre los muertos, se reunió con sus discípulos, sopló sobre ellos y les dijo: recibid el Espíritu Santo. Así que nacieron de nuevo. Ahí fue cuando nacieron de nuevo. Recibieron al Espíritu Santo. Luego les dijo: esperen la promesa del Padre. Serán bautizados con el Espíritu Santo y con poder. Por lo tanto, cuando nacemos de nuevo, recibimos el don del Espíritu Santo. No se equivoquen diciendo: somos del Evangelio completo, somos pentecostales, tenemos al Espíritu Santo y los bautistas no. Algunos bautistas tienen más del Espíritu Santo que algunos pentecostales. Probablemente muchos de ellos lo tienen. Así que recibimos al Espíritu Santo cuando nacemos de nuevo. ¿Voy demasiado rápido? Muy bien. El mensaje era: arrepiéntanse. Seguimos hablando de la justificación por la fe. Arrepiéntanse y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesús. ¿Qué es el bautismo? Es una identificación con la muerte, sepultura y resurrección de Cristo. El bautismo dice: cuando Él murió, yo morí. Solíamos cantar una canción en los años 70 cuando fui salvo. Cantábamos: he decidido seguir a Cristo, ¿verdad? Luego dice: la cruz delante, el mundo atrás, no vuelvo atrás. Sabíamos que en eso consiste la salvación. Él está diciendo: arrepiéntanse y bautícense. Arrepiéntanse y únanse a la muerte y resurrección de Cristo. Si mueres con Él al levantarte, ya no eres tuyo. Recibirás el don del Espíritu Santo y nacerás de nuevo. Por eso, si no compartimos el Evangelio correctamente, la gente dirá: seguro recibiré a Jesús. Pero nunca se arrepintieron. Y por lo tanto, no vendrán a la iglesia. Yo paso por ti, no les importa. No quieren venir, siguen teniendo su vieja naturaleza. Cuando las personas se convierten y el Espíritu de Dios entra en ellas, el Espíritu Santo en su interior claman: Abba, Padre. Dirán: ¿dónde está la iglesia? ¿A qué hora es? Quiero estar ahí. Porque el Espíritu de Dios está obrando en ellas. ¿De acuerdo? Presten atención. Jesús vino y predicó: arrepiéntanse. Pedro predicó: arrepiéntanse. Después de que Jesús resucitó de entre los muertos, reunió a sus discípulos y les dio la gran comisión. Tal como se registra en Lucas 24, versículo 47, en las palabras de Jesucristo, Él dijo que se predicase el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones. Tenemos que entender eso. Si vamos a guiar a alguien a Cristo, lo estamos guiando al arrepentimiento. Por eso la gente piensa que ha nacido de nuevo, porque alguien le dio un evangelio equivocado, pero siguen volviendo al alcohol, siguen volviendo a la inmoralidad, siguen volviendo atrás. Su naturaleza de pecado todavía los domina. Realmente no ha habido arrepentimiento. Inaudible. Inaudible. Diga la verdad, pastor. El Señor dijo: ¿por qué me llamas Señor? ¿Por qué no me obedecéis? No entrará al reino quien diga Señor, sino quien hace la voluntad de mi Padre. Así, al confesar que Jesús es el Señor, Él espera que lo hagamos nuestro Señor. Jesús lo espera. Puede que el predicador no lo espere, puede que tu amigo no lo espere, pero Jesús sí. ¿Qué te parece esto? Así que hay obras involucradas. Hay obras que consisten en apartarse del pecado. Arrepentirse significa cambiar de opinión, cambiar de rumbo. Yo iba por este camino y ahora voy por este otro. Antes no creía en Jesús, ahora vivo una vida confiando en Él. Es una vida de confianza. El cristianismo es un estilo de vida que consiste en confiar en Jesús, seguirlo y leer su palabra. Confío en Él, confío en su palabra. Jesús dijo: el que guarda mi palabra, ese es el que me ama. El que ama a Dios es conocido por Él. La Biblia dice: si alguno ama a Dios, es conocido por Él.
¿Cómo sabemos si le amamos? Si guardamos su palabra, le amamos. Así que ahí están las promesas de la justificación por gracia a través de la fe. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito. Si crees en Él, serás salvo. ¿Qué significa creer? Significa entregarle tu corazón a Él como el Señor de tu vida. Eso es fe. Esa es la fe salvadora. Conté esta historia en nuestro libro de doctrinas fundamentales. Charles Blondin solía caminar sobre la cuerda floja de 5 centímetros de ancho, cruzando las cataratas del Niágara. Lo hizo cientos de veces. Era un acróbata osado. A veces las multitudes que lo veían eran de 5, 10 o 15,000 personas. No solo podía cruzar las cataratas del Niágara sobre una cuerda floja de 5 centímetros, sino que tomaba una carretilla llena con 90 kilos de tierra y la cruzaba empujándola sobre la cuerda floja. Una vez, mientras hacía eso, la multitud que estaba abajo gritaba: ¡Oh, qué asombroso! ¡Wow! Mientras avanzaba, él preguntó: ¿creen que puedo llegar al otro lado? Todos decían: sí, puedes, puedes, puedes. ¿Creen que puedo? Sí, puedes. Uno de los hombres que gritaba con más fuerza decía: sé que puedes. Él le dijo: entonces de regreso, súbete a la carretilla y yo te empujo. Y el hombre no aceptó el desafío. Verás, la fe no consiste en decir: creo que Jesús vino, creo que murió por mis pecados, creo que resucitó. Eso no es fe salvadora. Eso es información. La fe salvadora consiste en decir: creo tanto que le entrego mi vida a Él. Él es mi Señor, le seguiré. Eso es la justificación por la fe. Es el primer paso en un viaje, ¿de acuerdo? Así que ya cubrimos eso. Continuemos. Cuando hiciste eso, y espero que lo hayas hecho, si no lo hiciste, si estás escuchando hoy, quizás formes parte de una familia cristiana o tengas un cónyuge cristiano o padres cristianos, y lo sabes, lo has oído cientos de veces, pero aún no ha llegado al punto en el que dices: Señor, aquí está mi vida, te entrego mi vida. La Biblia dice: si oyen hoy la voz de Dios, Dios te está hablando ahora a través de mí. Si oyes su voz, no endurezcas tu corazón. Hoy es el día de salvación. Nadie tiene el mañana garantizado. Una vez que hacemos eso, miramos atrás y decimos: fui justificado. Una vez que haces un compromiso, aunque todavía no soy perfecto, y Dios sigue sacando algunas cosas de mí y metiendo otras. Sigo en proceso, pero Dios nos mira cuando hemos hecho un compromiso sincero con Él como nuestro Señor y Salvador. Él nos mira y dice: eres justificado. Sé que eres una obra en progreso, pero en mi libro estás justificado. A eso se le llama justificación por la fe. Lo recibimos sin hacer ninguna obra. No pagamos por ella. No hicimos las obras de la ley. No es por cuántas horas oramos. No es por nuestras obras ni por caridad. No es nada de eso. Es decir, creo y confío en Cristo. Una vez que somos justificados, somos salvados del castigo del pecado, pero nuestra alma necesita ser salvada. Dios necesita sacar la mala actitud fuera y meter en nosotros el amor y todo el fruto del Espíritu. Aquí hay algunas escrituras que nos muestran eso. En 1 Corintios 1:18, Pablo escribe: porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Pablo, hablando de sí mismo y de los creyentes justificados, dijo: para los que somos salvados, la cruz es el poder de Dios. Así reconoce: fui salvado, pero sigo siendo salvado. En Romanos 5:10, Pablo escribe: porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo. Cuando eres reconciliado con Dios a través de su muerte, eso significa que ya te has arrepentido y has sido declarado justo por la fe. Él dijo: si siendo enemigos fuimos reconciliados por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados, eso significa que ya he sido justificado. Seremos salvos por su vida.
Así que no soy salvo por mi fuerza de voluntad, no soy salvo por mi determinación, soy salvo por su vida en mí. Vamos, Él me ha salvado, Él me está salvando, Él me salvará, Él te ha salvado, Él te está salvando, Él te salvará. ¿Cuáles son las promesas que Él nos da para salvar nuestra alma? Acabo de leer una. Si te has arrepentido y has sido justificado, ahora serás salvo por su vida en ti. No es por nuestra capacidad. No somos capaces por nosotros mismos de ser santos. No somos capaces. No podemos hacerlo sin Él y Él no lo hará sin nuestra cooperación. Aunque hagamos todo lo que Él nos pide, nada ocurrirá si Él no actúa. Veamos una escritura sobre este tema. Primera de Corintios 1, versículos 30 y 31 dicen, mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús. Todos nosotros fuimos salvos por la gracia de Dios, el cual se hizo para nosotros sabiduría de Dios. Y aquí están las tres cosas que Jesucristo es para nosotros. Y justificación. Esa es la justificación por la fe. Y santificación. Eso es ser transformados a la imagen de Cristo, llena de su Espíritu. Y redención. Redención significa que he sido comprado de nuevo y devuelto a la imagen de Cristo. Cuando Dios termine con el proceso de santificación, y recibamos nuestro nuevo cuerpo glorificado, la redención estará completa. Así que fuimos redimidos, estamos siendo redimidos y seremos redimidos. Fuimos redimidos del castigo, estamos siendo redimidos del poder del pecado y vamos a ser redimidos de la ira venidera. Él nos salvará de ella. Eso es lo que dice. Estamos siendo salvos. Quiero que todos se sientan animados por esto. Una vez que le entregamos nuestra vida a Cristo, con suerte no nos toma mucho tiempo darnos cuenta de esto. Por más que lo intente, no soy muy bueno siendo un santo. ¿Alguien ya ha descubierto eso? Por más que lo intente, no soy muy bueno siendo un santo. Por eso tenemos que conocer las promesas. Al igual que alguien no puede ser justificado por la gracia, no pueden venir a Cristo inicialmente a menos que escuche las promesas y las crea. ¿Verdad? A menos que alguien escuche Romanos 10, versículos 9 y 10, a menos que escuche Juan 3, 16, a menos que escuchen las promesas, no puede tener fe, arrepentirse y creer en Él. Bueno, lo mismo pasa con la santificación. No podemos recibirla porque no podemos producirla nosotros mismos. Jesús es nuestra justificación, Él es nuestra santificación. No puedo recibirla a menos que tenga las promesas de Dios de lo que Él hará en mí para que yo pueda creerlas. Entonces podré recibirla. De lo contrario, nos la pasamos intentándolo y diciendo, no soy buen cristiano. En la iglesia decimos, alabado sea Dios, aleluya. ¿Qué tal? Estoy genial. Y luego regresamos a casa y decimos, oh, la estoy pasando mal. Aquí están algunas de las promesas. ¿Están listos? En primer lugar, ojalá todos pudieran decir esto conmigo. Jesucristo, según 1 Corintios 1, Él es mi justificación. Tenemos que establecer esto en nosotros. Él es mi justificación. Nunca tendré ninguna justicia propia. Digan, Jesús es mi justificación. Es un regalo gratuito, pagado con la sangre de la cruz. Porque de tal manera amó Dios al mundo. Él no quiere que nadie perezca. Yo me arrepentí, yo creí, recibo el regalo gratuito de que Él es mi justificación. Muy bien. 1 Corintios 1:30 dice que Él es mi santificación. Eso significa que Él es quien nos va a llevar desde el punto de acabo de nacer de nuevo y tengo un montón de problemas. Todos los tenemos. Alguien dijo, yo tuve una familia disfuncional. Todos la tuvimos. La familia que parece más perfecta, si te metes dentro de ella, te vas a dar cuenta
Diga la verdad, pastor. Mis hijos tuvieron padres disfuncionales. Hicimos lo mejor que pudimos, pero ¡ay Dios! ¿Cuánto desearía poder volver a hacerlo? No creo que nadie deba ser padre hasta que tenga al menos 60 años. Entonces tendrás suficiente del fruto del Espíritu y un poco de sabiduría. Serás capaz de criar a tus hijos como es debido. Así era al principio, ¿verdad? No caminó con Dios. ¿Sabes qué? Tuvo a su primer hijo a los 65 años. ¿Y sabes lo que dice la Biblia? Después de tener a su hijo, caminó con Dios. No dice que caminara con Dios antes de eso. Tuvo a su hijo y dijo, ay Señor, ayuda, ayuda. Esa podría haber sido una razón. Creo que la verdadera razón por la que caminó con Dios es el mismo sentimiento que yo tuve cada vez que nació uno de mis 5 hijos. Los sostienes, los miras y te dices a ti mismo, ¿cómo puede alguien decir que no hay un Dios? ¿Cómo puede alguien mirar esto y decir que no hay un Dios bueno? Eso podría haber sido lo que impulsó a su corazón a decir, voy a caminar con Dios. Dice que tuvo a su hijo y entonces caminó con Dios. Bien, aquí están las promesas. El Señor dijo que Él es nuestra santificación. Muchos de ustedes ya han escuchado esto, pero lo voy a decir otra vez. ¿Están listos? Esto es lo que Dios les dice a ustedes. De la misma manera que Él dice, si te arrepientes y crees en Cristo, Él te salvará y te justificará, ¿verdad? Ahora Dios le está diciendo a cada creyente, yo, el Señor, los santificaré. ¿Están listos? Primera de Tesalonicenses 5, versículos 23 y 24. Ahora, no significa cuando lleguemos al cielo y ahora el mismo Dios de paz os santifique por completo. Y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Fiel es el que os llama, el cual también lo hará. Si eso es un hecho, y lo es, me pregunto, ¿dónde están los santificados? Esa pregunta se les responderá en un momento. Esto es lo que Dios dice. Él nos santificará por completo, a fondo, espíritu, alma y cuerpo. Ahí es donde empieza. Al nacer de nuevo, tu espíritu es santificado. El alma es un proceso. Nuestro cuerpo puede ser santificado en esta vida. El Espíritu de Dios puede santificar nuestro cuerpo por completo en esta vida, de modo que nuestra carne no nos domine, sino que esté sumisa al Espíritu de Dios. Él dijo, todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, santificado por completo y guardado irreprensible para la venida del Señor. Eso significa que la santificación completa ocurrió antes de que murieras, para que Él pueda guardarte irreprensible hasta que Él venga. Así lo dice la Biblia. Aquí hay otra promesa. Primera de Corintios 1:8 dice, Dios os confirmará, es decir, los fortalecerá hasta el fin para que seáis irreprensibles en el día de nuestro Señor Jesucristo. Esa es una promesa. Ojalá todos pudieran creer esto. Dios los fortalecerá y los confirmará hasta el mismísimo fin para que puedan ser irreprensibles para cuando Cristo regrese. Aquí hay otra más. Salmo 138:8. El Señor cumplirá su propósito en mí. ¿Qué tal Jeremías 24, versículo 7? Y les daré corazón para que me conozcan. Reclama eso. En Hebreos 13, 20, 21, el Dios de paz que resucitó al Señor Jesús, gran pastor de ovejas por su pacto eterno, os haga aptos en toda obra buena para que hagáis su voluntad, haciendo Él en vosotros lo que es agradable. Delante de Él por Jesucristo, a quien sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Así que Dios dijo, yo te santificaré, yo trabajaré en ti.
Haré que cumplas cada buena obra para la cual te creé. Perfeccionaré lo que te concierne. Te daré un corazón para que me conozcas. Filipenses 2:13. Porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Hebreos 7:25. Por lo cual puede también salvar perpetuamente. Hablando de Jesús, puede salvar a los que por Él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Quiero que todos escuchen esto. Tenemos que quitar los ojos de nosotros mismos y ponerlos en el Señor. Él es nuestro santificador. No solo podemos ser santos, debemos serlo. Es la razón por la que fuimos puestos aquí en la tierra, para nacer de nuevo y ser conformados a la imagen de Cristo. ¿Sabías que si hubieras nacido en una utopía, si hubieras nacido de nuevo en un planeta donde no existiera el pecado, no podrías ser conformado a la imagen de Cristo? Se necesita vivir en un mundo caído, se necesita el tráfico de los viernes por la noche en la autopista 14. Se necesita que la gente te traicione y mienta a tus espaldas. Se necesita pasar por problemas de salud dolorosos. Se necesitan situaciones difíciles que nos exijan poner toda nuestra fe en Jesucristo y dejar que Él nos guíe a través de ellas. Y cuando lo hace, Él nos transforma a su imagen. Por eso dice la Biblia en 1 de Pedro 5:10, mas el Dios de toda gracia que nos llamó a su gloria eterna. Ese es el final de nuestra salvación. Después que hayáis padecido un poco de tiempo, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. Así que eso es una promesa. ¿Cuánto tiempo es un poco de tiempo? Más de lo que pensamos. Eso es lo que he descubierto. A veces menos de lo que pensamos. ¿Qué tal esta promesa? Judas 24:25. Y a aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios nuestro Salvador, sea gloria, majestad, imperio y poder, ahora y siempre. Promesas impresionantes. En Duman Pedro 1 dice, somos partícipes de la naturaleza divina por estas preciosas y grandísimas promesas. Entonces, así como leímos escrituras sobre la justificación, si crees en Él, si lo confiesas, y la gente saca eso de contexto y luego le dicen a los demás, ¿quieres recibir a Jesús? Y ellos dicen, sí, quiero un Salvador. Sí, lo recibo. Sin arrepentimiento, sin un compromiso de entregar su vida a Cristo. No nacen de nuevo, se apartan, no tienen hambre de Dios. No funcionó. Porque tienes que tomar todas las demás escrituras que condicionan eso. Confesarle como Señor significa que lo hago mi Señor. Creo que Él es el Señor y me relaciono con Él como Señor. Lo mismo ocurre con la santificación. Dios dijo, te santificaré por completo, te haré perfecto en toda buena obra, te guardaré irreprensible, te sostendré. ¿Y qué hay de esta? Él es poderoso para guardarte sin caída y presentarte sin mancha delante de su presencia con gran alegría. Al único y sabio Dios sea la gloria y el honor por los siglos. Eso es impresionante. Ahora bien, tenemos que entender que hay condiciones. Muchas personas intentarán centrarse en las condiciones, pero no tienen las promesas en su corazón. Al igual que algunas personas no tienen fe, no creen que Dios los ama, que su voluntad es salvarlos, simplemente están intentando arrepentirse, pero no pueden. No puedes cumplir la condición a menos que creas en la promesa. Cuando crees que de tal manera amó Dios al mundo, eso hace que tu corazón se vuelva hacia Él. Pero hay personas que no tienen la revelación de la promesa de que Dios no quiere que nadie perezca. Dice en Juan 3 que Él no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Así que primero llenamos nuestros corazones con las promesas. Decimos, yo sé, Dios, yo sé que no es tu voluntad que yo perezca. Creo.
Y porque creo en la promesa me arrepiento, ¿verdad? Lo mismo pasa con la santificación. Dios dijo, yo haré todo esto, pero hay condiciones. Aquí hay una condición. ¿Cuántos quieren ser santificados por completo? Yo sí. Y quiero decir esto, no es normal que un cristiano no quiera ser completamente santificado, que no lo desee. La única razón por la que un cristiano no querría ser completamente santificado es porque no se le ha enseñado la Biblia correctamente, porque sentirán que está fuera de su alcance, que no pueden llegar allí y que no quieren intentarlo. Esa es una teología equivocada. Tú eres obra suya, Él lo hará. Tenemos que creer en las promesas y luego entender las condiciones. No estoy intentando cumplir las condiciones desde la incredulidad y la desesperación. Las estoy viviendo porque creo. ¿Tiene sentido eso? No estoy en plan de, ay Dios mío, espero que algún día pueda vencer. Si tienes esa actitud, vas a desmayar. Pero si crees y vas por la vida así, Él me santificará. Él me guardará de caer. Él me va a cambiar. Oh Dios, yo quiero eso. Yo creo en eso. Cuando eso está en tu corazón, entonces puedes cumplir las condiciones, porque hay condiciones. ¿Están listos para las condiciones? Muy bien. Filipenses 2:12. Por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia, ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Este ocuparse no es la justificación. De eso ya se encargó Él. Esta es la salvación de nuestra alma. ¿En qué hay que ocuparse? En el contexto dijo, haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús. Dijo, ahora, como siempre habéis obedecido, no solo en mi presencia, sino ahora en mi ausencia, obedezcan esto. Así que ocuparse de mi salvación es dejar que esa actitud. ¿Cuál era esa actitud? Filipenses 2, versículos 5 al 8. Se despojó a sí mismo y tomó forma de siervo, o haciéndose obediente hasta la muerte. Ese es el ocuparse de la salvación del alma. Deja de buscar que te reconozcan. Escucha, vas a hacer cosas buenas y la gente no te lo va a agradecer. Ayudarás a la gente y no te lo agradecerán. Deja de buscar eso. Hazte de ninguna reputación. ¿Por qué? Porque eso va a salvar tu alma. Porque todas las actitudes negativas que tenemos por no despojarnos de nuestra reputación son las que están contaminando nuestras almas. Lo que salva nuestra alma es revestirnos de la mente de Cristo. Soy de ninguna reputación, soy un siervo y voy a seguir los pasos de mi maestro. Él se hizo obediente hasta la muerte. Recuerden Hebreos 5:9. Él vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Esto no significa que mi obediencia por sí sola pueda llevarme allí. En mi debilidad, en mis intentos vacilantes, incluso en mis intentos fallidos al dar pasos tambaleantes, la palabra dice, ocúpate en ello, y Él produce en ti así el querer como el hacer. Y si damos el paso de fe en nuestra debilidad, Él actuará en nosotros con su poder. Esa es una de las cosas que debemos hacer, practicar la obediencia. ¿Qué otra cosa debemos tener bajo esta condición? Existen condiciones para recibir la gracia de ser completamente transformados. Otra condición es, aliméntate de la palabra, medita en la palabra, guarda la palabra. Santiago 1:21 dice, recibid con mansedumbre la palabra implantada, la cual puede salvar vuestras almas. El Espíritu Santo y la palabra son los agentes que Dios utiliza para cambiarnos. No es mi propio esfuerzo mental. Tú te la puedes memorizar. Los fariseos se memorizaban la palabra y no cambiaron, porque estaban desprovistos del Espíritu, porque sus corazones no la obedecían. ¿De acuerdo? Reciban con mansedumbre la palabra. La palabra mansedumbre significa aceptar y someterse a algo sin poner resistencia.
Así que todo lo que diga la palabra, nosotros decimos, Señor, lo acepto, y nada de resistencia. Si practicamos el cultivar la sumisión y la aceptación a lo que sea que diga la palabra, Dios dijo que nuestras almas serán salvas. Seremos transformados a la imagen de Cristo. Esa es una buena palabra. Jesús dijo, santifícalos, Padre, en la verdad. Tu palabra es verdad. Quien medita siempre en la ley del Señor es como un árbol plantado junto a corrientes de aguas que da su fruto en su tiempo. Hay otra cosa que debemos hacer. Si queremos que Dios nos santifique y sigue siendo todo por su gracia, todo por su poder, pero si yo no me posiciono, al menos dando pasos vacilantes de obediencia, ahí es donde entra su poder. Dicen, ocúpate tú y Él producirá en ti. Mira esto, así el querer como el hacer. Si damos un paso y ni siquiera nos sentimos completamente dispuestos, pero solo estamos intentando obedecer, Él actuará en mí y me dará la disposición. Él actuará en mí y me dará el poder para hacerlo. Si tú dices, no siento ganas de perdonar, no lo siento en mí, no puedo hacerlo, estás engañado. No tiene nada que ver con tus sentimientos o con mis sentimientos. Tiene que ver con tu voluntad. Te puedes sentir fatal al respecto, pero solo di, sí, perdón. Y lo dijo en serio. En otras palabras, elígelo desde tu corazón. Cuando eliges la obediencia, Dios produce en ti así el querer como el hacer. Así es como funciona. Dice, no puedo dejar esto. No puedo rendir esta área de mi carne. Obediencia. Simplemente empieza a obedecer. Cuando obedeces, Él produce en ti el querer como el hacer. Por eso el evangelio de algodón de azúcar no ayuda a nadie. ¿Saben a qué me refiero con el evangelio de algodón de azúcar? ¿Has recibido a Jesús? Ese es un evangelio falso. ¿Quieres orar para recibir a Jesús? Ese es un evangelio falso. Por supuesto, cualquiera dirá, oh sí, perdón de pecados gratis, lo tomo, lo recibo. No eres salvo a menos que haya arrepentimiento. ¿De acuerdo? Hay una cosa más, la paciencia. Cuando nos encontramos en una situación que es exigente, frustrante o irritante, si nos lo recordamos constantemente, por eso necesitamos tener la palabra en nosotros. Elijo dejar que la paciencia tenga su obra completa. ¿Por qué? ¿Qué hace la paciencia? La paciencia nos perfecciona. Él dijo, dejen que la paciencia actúe en ustedes para que puedan llegar a ser perfectos. Así que pongámoslo todo junto. ¿Qué necesitamos hacer para alcanzar las promesas? No todas, pero primero que nada necesitamos cultivar la obediencia. Necesitamos guardar la palabra en nuestro corazón y someternos a ella. Y necesitamos ser conscientes de la paciencia y practicarla. Una cosa más, necesitamos aferrarnos firmemente a nuestra esperanza y no movernos. Permanecer en fe y no movernos de la esperanza de gloria. ¿Qué es la esperanza de gloria? La esperanza de gloria es que Dios complete en nosotros la transformación a la imagen de Jesús. Todo creyente debería estar lleno de esta esperanza. Estoy en camino y un día seré transformado a la imagen de Cristo. Esa es la esperanza de gloria. Ahora estoy en camino y un día esa misma paciencia, amor y fruto de Jesús se van a manifestar en ti y en mí. Estoy en camino, Él está actuando en mí, pero no me muevo de la esperanza de gloria. Aquí está la escritura para ello. Colosenses 1:21. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha, tiempo pasado, reconciliado en su cuerpo de carne por medio de la muerte. Quiero hacer un breve comentario. En su cuerpo de carne, por medio de la muerte, eso significa que fuimos reconciliados en el madero, en la cruz, en su cuerpo, en la carne por medio de la muerte, porque hay una falsa enseñanza circulando por ahí. Fue iniciada por E.W. Kenyon y continuada por otras personas que dice que después de que Jesús murió, Él descendió al infierno y sufrió más. Eso es una herejía. Cuando Él dijo en la cruz, consumado es, ahí terminó todo.
Esto nos dice que Él nos reconcilió en su cuerpo en la cruz por medio de la muerte, ¿verdad? En la carne. ¿Por qué nos reconcilió? ¿Por qué nos reconcilió? Para presentaros santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. ¿Cuál es la condición? Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del Evangelio. La esperanza del Evangelio es ser conformados a la imagen de Jesucristo. Así que Él dijo, si te aferras a tu fe, te mantienes firme y nunca pierdes la esperanza de que Dios está actuando en ti. Él me está haciendo más como Cristo y aunque pueda ir más lento de lo que quiero, confío en que Él lo completará. Vamos, Él dijo, si permanecéis firmes en la fe y sin moveros de la esperanza del Evangelio. Eso significa que la meta principal de nuestra fe como creyentes tiene que ser la salvación de nuestra alma. Eso es lo que dice Primera de Pedro 1, versículos 3 al 9, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestra alma. La esperanza del Evangelio se encuentra unos versículos más adelante, en Colosenses 1:27. Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. La gloria es Cristo. La meta de la fe de todo creyente, tal y como se encuentra en el capítulo 3 de nuestro manual de doctrinas fundamentales, es ser conformados a la imagen de Cristo. Esa es la gloria de Dios. Eso es manifestar a Cristo. Al igual que Cristo vino al mundo y dijo, Felipe, si me has visto a mí, has visto al Padre. La voluntad de Dios para todos los que escuchan mi voz es que entreguemos nuestra vida a Cristo, que le permitamos santificarnos y que finalmente Él nos lleve a un lugar donde la gente diga, ¿cómo? ¿Es Jesús? Y dicen, solo mira a Madeleine, así es como es Él. Solo mira a Katy, y así es como es Jesús. Mira a Ruth. Así es como es Jesús, ¿verdad? Mira a José, hacia allá es a donde Dios nos está llevando. Si tenemos ambiciones espirituales menores que esa, no seremos perfeccionados. Verás, Él dijo, Dios los presentará santos e irreprensibles si no se mueven de esta esperanza. Por lo tanto, tengo que mantener mis ojos en el premio que es Jesucristo. Decir, Señor, vas a tener el dominio absoluto en mi vida. Vas a establecer por tu gracia todo el fruto, los dones y la bondad de Dios en mí hasta que Cristo viva en mí y ya no sea yo. Esa es la esperanza del Evangelio. Aunque justo ahora algunas personas puedan estar pensando, eso es abrumador, entonces regresa y llénate de las promesas. Porque cuando crecen las promesas no es abrumador. Tienes que llenarte de Primera de Tesalonicenses 5, versículos 23 y 24. Que el Dios de paz lo santifique plenamente y guarde todo su ser irreprensible hasta que el Señor venga. Fiel es el que me llama, el cual también lo hará. Medita en eso hasta que te alegres. Medita en Hebreos 13, versículos 20 y 21, hasta que tengas paz y gozo. Medita en ello hasta que se vuelva firme como una roca. Entonces sabrás, soy de Dios, soy suyo, soy su posesión adquirida. He sido redimido. Estoy siendo redimido y seré redimido. Soy suyo. Cuando esa fe es firme como una roca dentro de ti, las condiciones no son difíciles. Te alegrarás de decir, Señor, quiero obedecer todo lo que digas. Quiero obedecer todo lo que digas.